En el 2020 aprendimos que el amor y la solidaridad, esas son las fuerzas que nos mueven. En Coopmam somos parte de tus experiencias y sueños. El futuro es ahorra. Cooperativa Mamoncito, deposita tu confianza. Desde la República Dominicana soy Ivonne Ferreira. Señores, ayer día 30 de junio, que terminaba ya este primer semestre de este año, se declaró Día de las Redes Sociales, y la verdad yo no sabía que en el país había un mecanismo, un organismo que se encargaba de observar el trabajo que se hace a través de las redes sociales que implica desde estas transmisiones en este canal de YouTube, o esa agilidad que tiene y que utilizamos mucho, por ejemplo, del Twitter, que es más informativo y tiene un carácter más de sobriedad, por ejemplo, que otras redes sociales. Pero sobre todo a través de Twitter, y hay instituido un observatorio nacional de redes sociales que ayer, por cierto, ellos hicieron una especie de reconocimiento a las personas que a través de las redes sociales hacen un aporte social, hacen un aporte a la colectividad, ya sea con el flujo de informaciones, ya sea por el impacto frente a casos determinados. Debo agradecer a Miguel Ángel Gutiérrez, Cristal Acevedo y un grupo de personas que han estado trabajando desde esa observación, que tienen mucho tiempo en eso, que bueno, de alguna manera observaran también lo que hacemos a través de esta transmisión de YouTube, a través de otros espacios, con temas que también tienen que ver con la colectividad, no necesariamente en lo que toca a lo puramente político. Y bueno, reconocer, decir que nos están observando y que el trabajo que hacemos, gracias a todos ustedes que nos siguen, pues va teniendo, comienza a tener el impacto deseado en términos de lo que es la responsabilidad desde la profesión de la comunicación. Me hace sentir muy comprometida y me estimula, por supuesto, a que nos vayamos consolidando cada vez más en el trabajo que hacemos, no solo con esta transmisión de YouTube, sino también en otros espacios. Y definitivamente las redes sociales para mucha gente, y sobre todo para mi generación, que veíamos, no es la ruptura que tiene que ver con el avance, la tecnología, la readecuación, no solo eso, sino también la posibilidad de tener un instrumento en el que tú puedas expresarte mucho más allá de la posibilidad de tú tener o un canal de televisión como era antes en mis años de reportera, o un periódico o una emisora de radio, que era total y absolutamente improbable, y tú tenías que estar saltando primero por la sobrevivencia con el pluriempleo, porque es la profesión que hicimos, y después ese componente importante en el que siempre los periodistas que nos movemos en esta profesión por la sensibilidad social debido al impacto, al choque, a lo que tenemos que ver cada día en ese ejercicio del reporterismo, bueno, pues nos va moldeando. Y que con todo este crecimiento de las redes, con todo este avance de la tecnología, tener espacios en los que tú puedas de manera muy abierta cumplir con ese rol que para mí es lo más importante de la comunicación, me resulta muy gratificante. Y si encima de todo eso hay gente que te están observando, el impacto que eso pueda tener, que evidentemente parece que no se mide por la cantidad, sino por el impacto en términos de denuncias, de observaciones, de perspectivas en el análisis, bueno, pues es mucho mejor. Así es que gracias al Observatorio Nacional de Redes Sociales, a Miguel Ángel Gutiérrez, que es quien lo preside, en un acto muy bonito que se realizó anoche en el Colegio Dominicano de Periodistas, y en el que fuimos también observados, y ya yo creo que eso es mucho. Los temas del día son muchos también, señores. Definitivamente ayer el reconocimiento que hizo a la Procuradora General de la República, doña Miriam Germán, la Unión Europea, ese reconocimiento que tiene muchas lecturas, que pienso va mucho más allá de estas mediciones que ellos hacen, y que no es la primera vez que lo hacen. Recibir el Premio Europeo de los Derechos Humanos por la trayectoria profesional primero de Miriam Germán, que todos sabemos es de más de 40 años, en el ejercicio y en la administración de justicia, y mantenerse
mantenerse sin cuestionamientos de tipo ético en todos esos procesos, pero además por la lucha contra la corrupción. Yo creo que reafirma la buena decisión. Y bueno, tenemos que decir también las buenas intenciones de esta administración gubernamental cuando responsabilizaba precisamente a una mujer que, como Miriam Germán, con esta trayectoria que reconoce la Unión Europea, que no es cualquier cosa, no es un premio nada más porque sí, no es un reconocimiento nada más porque sí, pero que creo que manda igual muchos mensajes en este caso. No solamente de cara a lo que se avecina en los próximos 2 años, que son las próximas elecciones, no de cara solo a las aspiraciones reeleccionistas que ya están muy, yo creo que el panorama se despoja cada vez más, sino el hecho de que, y eso es muy importante, que lo puedan tener presente la gente de esta administración. Creo que el presidente Abinader de alguna manera lo tiene claro, mas no así sus funcionarios, que sin ese apoyo, y lo hemos dicho muchas veces a través de esta transmisión, sin ese apoyo y sin ese distanciamiento en la contaminación del Poder Ejecutivo a los casos, al Ministerio Público y muy particularmente a los casos de corrupción, es muy difícil que pueda haber de manera exitosa por lo menos un proceso de reelección para la actual administración, sin entrar en otras consideraciones, ya un poco más de profundización del análisis y de la recomposición del cuadro político electoral, de las posibilidades de tal o cual la oposición, de cómo se recompone o no, quedándonos en lo que es este gobierno. Y esa conexión que desde un principio y por presión, claro está, de la gente, que desde hacía mucho tiempo, 2017, estaba en las calles, y por más que hayan querido contaminar esa lucha que se llamaba Marcha Verde, no ha podido hacerlo. Pero esa conexión que sí tuvo el presidente Luis Abinader con esa demanda sentida de la gente que cuando ganó las elecciones, bueno, pues de lo que se habló fue de recuperar lo robado y de cárcel a los corruptos. Eso de verdad no tiene vuelta floja, porque la verdad, ¿sabe qué? Sin persecución a la corrupción no hay reelección. Y parecería una consigna. A eso se suma, por ejemplo, los aprestos que se han estado dando. Y pongan ojo, ojo con esto, con lo que pasa con doña Miriam, que por cierto, antes de pasar a la ley de extinción de dominio también, que parece que se va a presionar para que definitivamente sea conocida. Tenemos que destacar lo que decía doña Miriam ayer. Hablaba de lo que ha sido su ejercicio, hablaba de su insumisión, y la cito textualmente: la insumisión la agradezco porque me ha impedido estar a los pies de nadie y me ha permitido empecinarme en no transitar caminos de abuso. Y nadie puede decir lo contrario. Y yo creo que un testimonio importante que hoy cita el periódico Diario Libre es precisamente lo que había ocurrido aquí en el país. Ustedes, los más jóvenes, no lo recordarán, en 1993, cuando el entonces Joaquín Balaguer, con una carta que es una carta emblemática de Miriam Germán al entonces expresidente Joaquín Balaguer. Pero bueno, si eso lo concatenamos con lo que es el tema de la ley de extinción de dominio, que es una especie de refuerzo para esto que es fundamental, es un asunto de vida del Partido Revolucionario Moderno, de la administración de Luis Abinader. Su punto fundamental, señores, es la persecución a la corrupción, y como decía el propio presidente, y como decía incluso Miriam Germán, no hay un solo caso de esta administración, de esos que se hayan denunciado con mucho ruido, señores, que no se esté haciendo las indagatorias y del que no se dé respuesta, porque el asunto es ese. Esa será la carta de presentación. También los casos de muchos funcionarios que se pasaron de contento, que pensaban y demagógicamente decían todo lo contrario en temas de campaña, e inmediatamente asumieron, quisieron venir a montarse en los mismos entramados y en las mismas estructuras dejadas por una administración de 20 años que no solo cometió ilícitos, sino que se los restregó en la cara a la gente, y ahí se produjeron esas reacciones. Entonces, esos casos, como decía Miriam, que se están investigando, a esos casos tienen que llegar a feliz término, además de los que ya se conocen, porque hay otro nivel de presión y hay otros mensajes más sutiles que se envían, como son la mayoría de casos aquí
de los que se conocieron en el pasado de corrupción, que no fue por iniciativa ni de la justicia dominicana ni del gobierno dominicano. Para eso tenemos, por ejemplo, y podemos hacer referencia al caso de los Tucanos, o el caso mismo de Punta Catalina. O sea, mayoría de presiones vinieron específicamente de Estados Unidos. No quizás porque les importe mucho todo el tema de persecución a la corrupción, sino bueno, porque de alguna manera, o por negocios o por lo que fuera, les afectaba. Y ahora está el tema de la ley de extinción de dominio, un instrumento necesario para que todo esto pueda concretizarse, y ese instrumento en el que ya se han expresado todos, que es desde los empresarios, desde los bancos, sugerencias de todos los sectores, con un nudo gordiano que tiene que ver con la retroactividad para que no se toque precisamente a esos sectores que de manera mala vida se embolsillaron recursos de todos nosotros, por un lado, y por otro lado la elusión fiscal, que sabemos perfectamente por dónde se dirige la cosa, que es otro de los puntos que igual no se quieren tocar, y son cuestiones de intereses políticos partidarios de exfuncionarios corruptos. Pero parece que igual que en esos casos que hemos citado, las presiones vendrán desde otros litorales para que este instrumento, que yo creo que no soporta más dilación, que es la ley de extinción de dominio, se conozca como debió conocerse desde 2010, con lo que de manera muy orgullosa la pasada administración, ahora en medio de las discusiones, dice: no es nada nuevo. El PLD, con su mayoría congresual, con el Congreso de Danilo, del que él se sentía también muy orgulloso por los controles que tenía, pues lo estaban conociendo y nunca lo aprobaron. Entonces, aquí de lo que se trata es de tener a mano ese instrumento y de que las cosas ocurran como tienen que ser, sobre todo por esas pretensiones que tiene Luis Abinader de repostular a la candidatura presidencial, que nada se lo impide, pero que eso sería una retranca, de un impacto terrible, porque aquí hay que seguir tomando en cuenta también esa observancia, ese seguimiento de la gente frente a algo que hace mucho tiempo que dijo que ya no iba a tolerar más, y es que funcionarios, gentes que vienen arrastrados, para utilizar un término quizás inadecuado, inapropiado, pero bueno, no encuentro mejor cómo ilustrarlo, y luego salir de ahí ostentando fortunas a costillas de una población que hace tiempo acumula por mucho deudas sociales que no se terminan de pagar y que por el contrario van engrosándose en el tiempo. Finalmente, y en 2 minutos apenas, señores, volver sobre el tema, y aquí me monto en una observación de Bernardo Castellanos, de nuevo, dando seguimiento al tema de la tarifa. Eso es terrible. Eso es terrible, y eso pudieron prolongarlo, pudieron posponerlo. Sobre todo porque alguna gente que no conocen esos manejos, y coincido con Bernardo, y porque le hemos dado seguimiento en ese sentido también, lo hemos dicho en esta misma transmisión más de una vez. Señores, es que se le quiere cobrar a la sociedad dominicana las pérdidas totales que han tenido las distribuidoras. Pero no solamente eso, se quiere cobrar a la sociedad dominicana, o a los más pobres, que son los que van a asumir ese disque 9%, que se expresen mucho más. Se habla el ministro de Energía y Minas de que 140 pesos nada más, no es más que eso. Esas licitaciones precisamente que con la bendición del Ministerio de Energía y Minas se hizo el año pasado. Ustedes recuerdan que le hablábamos para la compra del carbón de Punta Catalina, y ustedes recuerdan los precios, y ahora sí me los recuerda muy bien Bernardo Castellano, que 2 millones de toneladas a $60 o menos que se pudo haber comprado, convocaron de urgencia para comprar el mismo carbón, porque permitieron, o por improvisación o por lo que sea, y eso terminó costando unos 300 y pico la tonelada, y eso se expresó en una crisis, señores, que ahora no quieren sacar de las costillas, y eso tiene también un costo y un impacto político. Vamos a seguir refiriéndonos con algunos datos que nos refrescan la memoria para que entendamos todo por qué es la premura y lo irremediable de posponer ese aumento en un momento de tantas crisis global, pero de la que nosotros no estamos exentos, para entonces provocar, para
aplicar ese aumento. Así que, como les dijimos ayer, prepárense. Si su factura le llegó cara este mes y nos llegó muy cara, yo de manera personal, al grito al cielo, a mí me subió como en un 40%, preparémonos para la que venga a final de mes. Preparémonos, ¿eh? Además, eso estará salpicado de apagones. Señores, lo que no se apaga es, bueno, la fidelidad de la gente que nos siguen cada día, sí, y que nos escriben y que nos comprometen. Así es que si les gusta esta transmisión, pues vamos a darle like. Vamos a compartir, no se queden en solo me gusta, sino que compártanlo con otras personas y así nos vamos multiplicando. Y por supuesto sus opiniones que siempre han sido muy importantes para mí. Vamos a desearle un muy buen fin de semana, reflexivo a todos. Suscríbanse los que no lo han hecho. Y claro, como siempre agradecerles porque es posible también el apoyo, la transmisión, el apoyo a farmacias GBC Car, Medicar. Y por supuesto recuerde que ese 20% lo tiene permanente. Es donde tú puedes conseguir todos tus medicamentos más baratos, 100% dominicanos y sardinas de mar. Gracias a ustedes, ya ustedes saben, suscríbanse también a patreon.com. Soy Ivonne Ferreras.